Ya, Macarena. Entonces, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, tal como lo conversamos hoy día en la mañana, antes de que partiéramos, en el fondo, nuestra jornada clínica, que yo te pedí que hoy día conversáramos en el fondo acerca de tu forma de atender a los pacientes, fijándonos principalmente en lo que es la ficha clínica y el examen clínico y cómo tú le explicas esto a los papás, porque hoy día eran sesiones de ingreso como corresponden los primeros días de cuarto, ¿ya? Entonces me gustaría saber un poquitito cómo fue tu experiencia con este paciente que observamos y qué te pareció bien, qué te pareció mal, para que yo te pueda ayudar un poquitito con los apuntes que yo tomé acerca de tu, en el fondo, de cómo te desenvolviste con este paciente. ¿Ya? Cuéntame un poquito cómo te fue con este paciente Juan, que fue el que observé. Ya, sí, hoy día vi a Juan. Era una de mis primeras evaluaciones que había hecho del paciente. Él era muy cariñoso, entró así, no, estaba nervioso. Ya era la primera vez que iba al dentista, estaba nervioso, pero era cariñoso. Entonces uno podía como hablar con él, conversar, pero no tenía muchas ganas de que lo revisaran. La mamá era muy aprensiva porque es hijo único, es chico, nunca lo había llevado al dentista, entonces ella también estaba muy nerviosa con esta evaluación. Además, Juan había estado con dolor, entonces eso también no nos ayudó mucho porque venían como medio tensos. Claro. Después, conversando con él, logré que se sentara, pudimos conversar un rato, conversé con la mamá y le empecé a preguntar. Me cuesta preguntarle sobre las enfermedades, como que de repente no sé qué preguntarle porque los papás siempre dicen que están sanos y no sé cómo después sacar información respecto a si ha tomado ciertos remedios o algunas enfermedades que tenga. Y bueno, le hicimos la ficha para poder revisarlo. Tuve que mostrarle las cosas que íbamos a usar antes. No le gustaba mucho que le tiraran aire, no quería que yo usara la jeringa triple, pero después de un rato que él la probó, él pudo jugar con ella y todo, él tiró aire y lo pudimos probar y poder hacer el examen intraoral. El examen extraoral no fui tan minuciosa al hacerlo, como que me centré más en la boca, buscando al tiro el diente que estaba generando problemas más que viéndolo en globalidad. Y bueno, no fue tan fácil revisarlo, abría muy poco la boca, se movía, cerraba la boca, pero lo pudimos revisar y después yo le expliqué a la mamá más o menos qué tenía, que por qué le estaba doliendo. Hablamos un poco de sus hábitos, tampoco tanto porque como que se me olvidó entre que empezamos a conversar del problema puntual de ese dientecito que le estaba molestando. Pero me contó un poco de los hábitos y él se aburría rápido, se puso inquieto y se empezó a mover y quería irse. Entonces a mí me puso nerviosa esta situación y quise apurarme para tratar de explicarle bien a la mamá y no quedara con dudas cuando se fuera después de la consulta. Pero yo creo que logré el objetivo de evaluar lo que tenía que evaluar. Puede que se me hayan ido algunos detalles, porque no fui tan minuciosa, sobre todo con el examen extraoral. Me fijé más en lo intraoral. Perfecto. Bueno, Maca, así como tú me contaste en el fondo cómo se desarrolló, yo tomé varios apuntes de mis observaciones respecto a tu examen, pero tú me has comentado varias de las cosas de las que yo quería conversar. Lo primero es que me pareció que hiciste muy bien el ingreso del paciente, fuiste tú misma a buscarlos afuera, lo que con los niños es súper importante porque el hecho de que tú los vayas a buscar afuera y que ellos te conozcan en un ambiente que no es el box dental, sino que tú los vayas a buscar afuera y lo acompañas en el pasillo, en el fondo al niño le genera un cierto grado de confianza, como de amistad con el dentista. Entonces es muy bueno que tú vayas a buscar a los niños hacia afuera. Y obviamente tu tono y tu calidez hace que él se sienta cómodo, y a pesar de que este era un niño que era súper temeroso, que tú misma te diste cuenta, y que venía con dolor, por lo tanto es un caso de los que nosotros consideramos que va a ser de difícil manejo, lo abarcaste muy bien, tanto al niño como a la madre. Y eso es un punto a favor
muy bueno en los primeros exámenes, ¿ya? Pero sí me pareció que te enfocaste muchísimo más en la mamá que en el niño. Y eso, claro, es entendible en una primera consulta porque hay que lograr generar como un bonding con la mamá y que ella acepte el tratamiento y que tú le des confianza a ella, pero no hay que olvidar que nuestro paciente es el niño. Entonces, tú en un montón de ocasiones le explicaste a la mamá o le preguntaste a la mamá sin ocupar al niño, que es lo que nosotros tratamos de recomendarles a ustedes, que por ejemplo hay preguntas de la ficha clínica como la dieta, como los hábitos de cepillado, de dónde hace el cepillado, con quién lo hace, si lo ayudan o no. Todo eso uno se lo puede preguntar directamente al niño. De hecho es lo que nosotros les recomendamos, si tú te acuerdas en clase, muchas veces los papás tienen ideas que no son, que el niño llega a la casa después del almuerzo en el colegio a cepillarse los dientes o que se lo cepilla en el colegio y en realidad eso nunca ha sucedido. Entonces en estas ocasiones sí es importante hacer partícipe al niño de estos momentos del cuestionario, ¿ya? También me pareció que realizaste un examen intraoral súper acucioso, a pesar de que el niño se movía muchísimo, lograste mostrarle todos los instrumentos con los que ibas a trabajar y él te permitió hacer el examen y tú registraste muy bien qué era lo que tenía el niño en el fondo en boca y qué era lo que le estaba provocando el dolor para luego explicárselo a la madre. Sin embargo, y tal como tú me lo mencionaste, el examen extraoral fue prácticamente inexistente, ¿ya? Y para nosotros, no solo como sello de universidad, sino también como dentista, actualmente tenemos que preocuparnos del paciente como un todo, ¿ya? Sobre todo si es un paciente que está con dolor, tenemos que palpar a ver si hay ganglio, tenemos que preocuparnos en el fondo de si hay alguna asimetría facial, de si este proceso se está en el fondo generalizando a alguna otra parte del cuerpo, si está con algún absceso, si hay alguna celulitis, preguntarle a la mamá si han habido en el fondo algunos otros signos que nos puedan a nosotros decir que esto está extendiéndose, como qué signos pueden ser. A ver, cuéntame. Cambios de coloración en la piel, aumentos de volumen, que haya estado con fiebre. Claro, preguntarle a la mamá si ha estado decaído, quizás lo devolvieron del colegio y por eso la mamá supo que él tenía caries. Entonces, tenemos que preocuparnos de involucrar al paciente como un todo, no solamente la boca, ¿ya? Y eso es súper común en ustedes cuando están recién partiendo, de irse directo a lo que creen que está provocando el dolor, sin hacer como en el fondo un examen general antes, ¿ya? Nosotros como, sobre todo con los niños, tenemos que preguntar cuánto pesa el niño, porque le vamos a dar medicamentos, y los medicamentos del niño no es llegar y darle 500 miligramos o 1 gramo como en el adulto, sino que va a depender del peso. Entonces todo eso a la mamá le genera confianza y además es información súper relevante para nosotros, ¿ya? Entonces, estuvo muy bien el examen intraoral, pero no nos puede pasar en ningún caso que no hagamos un examen extraoral quizás no tan acucioso como lo hacíamos en semiología, de revisarlo completo, sino más bien enfocarnos en cabeza y cuello, pero sí revisarlo bien, ¿ya? Y preguntarle el peso y todas estas cosas. Yo tomé algunos apuntes. Me pareció, lo que habíamos conversado, me pareció súper bien el lenguaje corporal que utilizaste y las técnicas de adaptación que usaste con el niño, es decir, mostrar hacer, el presentar el instrumental, la jeringa triple. No utilizaste palabras, cuando presentaste la jeringa triple yo me fijé que no utilizaste la palabra jeringa, le dijiste que iban a jugar con en el fondo esta maquinita y no utilizar la palabra jeringa es muy bueno, ¿ya? Porque la palabra jeringa al tiro genera un rechazo que para los niños es importantísimo. Entonces, utilizaste muy bien este aparato, funcionó muy bien el cuento de que él jugara con el agüita y el aire para luego poder utilizarlo en boca. Pero sí me pareció que utilizaste terminología que fue muy coloquial cuando le quisiste explicar a la mamá qué era lo que estaba pasando en boca. Ya está muy bien utilizar la palabra bichitos cuando nosotros queremos explicarle a algún niño y luego decirle que los bichitos son las bacterias. Pero nosotros a la mamá le tenemos que explicar con términos médicos, quizás no técnicos para que ella entienda, pero sí términos como bacterias que son conocidos y que la mamá va a entender que las bacterias son las que producen las caries, ¿ya? No la palabra bichitos porque en realidad ahí se pone muy coloquial la conversación y entonces terminamos en el fondo en una sensación de la mamá quizás de desconfianza o de desconocimiento por parte tuya, ¿ya? Y lo otro que te iba a comentar es que al realizar en el fondo todo este proceso, no te apoyaste de los exámenes complementarios, ¿ya?
tú tenías las radiografías y cuando tú hiciste el diagnóstico, las usaste para hacer el diagnóstico, pero cuando le quisiste explicar a la mamá, nunca las usaste, ya quedaron ahí en el computador y no se las presentaste ni al paciente ni a la madre. Y eso, en el fondo, deberías utilizarlo tanto como apoyo para ti, como para que la mamá entienda que por qué tú estás diagnosticando esto que en boca no se veía, porque te fijaste que él tenía unas cariecitas, aparte de la que le estaba doliendo, que se veían solo en la radiografía, pero clínicamente no se veían en boca. Eso es muy bueno mostrárselo a la mamá en las radiografías para que ella entienda, ¿ya? Y para que ella en el fondo vea por qué tú en el presupuesto después van a aparecer más caries de las que efectivamente se ven en boca, ¿ya? Mira, en general me pareció que estuvo todo súper bien en términos de, en el fondo, de tus habilidades, las estás desarrollando bien. En cuarto nosotros en el fondo tenemos estos detalles, pero tú vienes en el fondo de un curso de preclínico donde aprendieron todas estas cosas y obviamente las vas a ir desarrollando y a medida que tengas experiencia se te va a hacer cada vez más fácil juntar en el fondo al paciente con la madre y generar en el fondo una instancia un poco más integrada entre los tres, ¿ya? ¿Qué te parece en el fondo estas observaciones que te hice? Eso me cuesta porque siento que tengo que actuar de cierta forma con el niño y otra con la mamá, como que me cuesta hacer el cambio de switch, como ya ahora voy a enfocarme en hablar con el niño, las palabras que tengo que usar y hacer un cambio para hablar con la mamá como corresponde y hacerla entender. Eso también me cuesta, como que no sé cómo explicar las cosas que yo sé con términos que quizá ella no entiende, entonces de repente quizás abuso de eso para que ella entienda y me voy para el otro lado. Mira, algo que yo en el fondo creo que es un consejo que puedes tomar como no tomar. Yo siempre que tengo al paciente delante y que es un niño, en el fondo le trato de explicar como si fuera mi hijo. En cambio, cuando tengo a la madre al lado, pienso cómo alguien me explicaría a mí. Obviamente yo soy dentista y entiendo tecnicismo mucho mejor, pero ¿qué sería lo que a mí me daría confianza? ¿Ya? Entonces piensa en tus hermanos, piensa en cómo le explicarías a tu madre y cómo le explicarías a tu hermano chico o a tu primo chico, ¿ya? Como para generar en el fondo esta diferencia entre lenguajes y acercar a la mamá a tu atención dental del niño, mostrarle, llamarla para decirle, mira, fíjate que aquí existe esta cavidad y esto es lo que le está produciendo dolor, para que la mamá en el fondo no solamente tenga la idea desde el otro lado del sillón, sino también se pueda acercar, ¿ya? Eso sería mi consejo. Bueno, ¿te parece que nos juntemos en 3 semanas más o 2 semanas más a hacer una nueva revisión? ¿Tú sientes que la necesitas, que quieres tener otro momento en el fondo en el que podamos conversar y que tú me digas cuáles son tus dudas? Sí, me gustaría. ¿Sí? ¿Tienes algún punto específico aparte de la relación en el fondo paciente-madre-dentista que quieras que yo observe o que quieres que en el fondo investiguemos? No, o sea, eso y complementar como con las fallas que también he tenido en el examen, como hacer bien el examen extraoral, que no se me vaya ni nada de los detalles importantes. Perfecto, entonces de acá a 2 semanas vamos a volver a tener esta conversación en la mañana de que ese día vamos a hacer feedback y tú durante estas semanas que hay, trabájalo, anota las cosas que en el fondo tú creas que tenemos que ir mejorando o que quieres preguntarme, en qué te puedo ayudar, para que así en nuestro próximo feedback en el fondo saquemos provecho de este y veamos cómo has ido mejorando. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Que te vaya muy bien, Maca.